Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Desde el mes de febrero, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha encendido alarmas en la comunidad internacional. Las crisis hasta ahora causadas, entre ellas la energética y la alimentaria, no solo afectan a la región, sino que también generan desórdenes en distintas partes del mundo. Para conocer la situación actual y buscar posibles soluciones, hoy realizaremos una conexión a distancia con Tang Jie, investigadora de la Academia de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministerio de Comercio de China. Bienvenida. Hola a todos. Bueno, desde la perspectiva de la historia humana, en realidad los conflictos entre países siempre tienen mayor influencia en la gente común. Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cómo se ha visto afectada la vida de las personas en el campo de la economía y el sustento del pueblo? Pues los más seriamente afectados deben ser las dos partes, especialmente en Ucrania. Se pueden ver que las actividades básicas de la vida, la producción de los negocios, algunas veces estuvieron en crisis. El entorno de vida se ha deteriorado también. El conflicto militar ha devastado las ciudades que fueron prósperas antes. En algunas ciudades casi la mitad de los edificios fue destruidos. El suministro del agua, la electricidad y los alimentos necesarios para la vida cotidiana se han interrumpido. El empleo y la educación en una peor situación. Según las empresas locales, por ejemplo, el precio de agua y los alimentos ha aumentado hasta 20%. El aumento de precios es seguido por la inflación. Los países menos desarrollados, como los países africanos, y los que dependen en gran medida de alimentos importados, serán las víctimas también. En el caso de Rusia es diferente. Rusia sufre principalmente una situación temporal en la que la presión del desarrollo interno provocado por las sanciones han dado lugar a la escasez de materiales necesarios. En cuanto al mundo, se ve afectado principalmente en dos aspectos. El primero, pues, es el aumento de los precios de vida provocado por la evidente suba de los precios de alimentos. A finales de febrero, según los datos, el precio de la soja, la colza, el aceite, el maíz y trigo, etc., todos se acercaron o incluso se superaron los niveles más altos de los últimos 10 años. Esto ha seguido intensificado en marzo. El segundo es el aumento vertiginoso de los precios de la energía, especialmente el petróleo y el gas, así también como otros energías como carbón. Claro que se extendera a otras energías alternativas. Las sanciones y contrasanciones económicas interrumpen el funcionamiento normal de la cadena de suministro de todo el mundo de energía y perturban aún más el proceso de la recuperación de la economía mundial. Como lo sabemos, los países todavía se ven afectados por la nueva epidemia COVID-19 y están luchando todavía para recuperarse tanto en la economía como en la sociedad. El conflicto ruso-ucraniano ha provocado la contracción del suministro de energía y la interrupción a las cadenas de suministro. Y como uno de los países con recursos de petróleo y gas más ricos del mundo, el suministro de energía de Rusia tiene una influencia muy significativa en todo el mundo. Después de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara la prohibición de importar energía rusa el 8 de marzo, el pánico de los inversores por la escasez de oferta en el futuro mercado petrolero hizo que el precio internacional del petróleo subiera, alcanzando su nivel más alto en 14 años. Y en la actualidad, desde la perspectiva de la cadena de suministro global, ¿qué posición ocupa el suministro de energía de Rusia?
sabemos, Rusia es el importante proveedor de petróleo, gas natural y otras materiales primas que mantiene muy importante para el funcionamiento de la producción global. El importante papel de Rusia que juega en la cadena de suministro global hace que el impacto de este conflicto militar ruso-ucraniano tenga un gran efecto indirecto. En términos de capacidad de producción y reservas, Rusia ocupa el primer lugar con reservas probadas de recursos de petróleo y el gas natural. Por ejemplo, una reserva recuperable de gas natural de 37 billones de metros cúbicos, que significa un 28% de toda la productividad del mundo, y disponible para exploración mineral durante casi 57 años. Los datos de 2020 muestran que Rusia es el segundo mayor productor de gas natural, con un porcentaje de casi 17% del nivel mundial, mientras Rusia ocupa el tercer lugar del productor de petróleo, con un porcentaje de 12% en todo el mundo. En términos de capacidad de exportación, Rusia es actualmente el único país con un volumen de exportación global gas natural que supera las 200.000 millones de metros cúbicos. En 2020, Rusia exportó casi el 37% del gas natural. Entre ellos, el 72% se exporta a Europa, principalmente a Alemania, Turquía, Italia, etc., el Reino Unido y Francia. Entre ellos 5% a China también. La mayoría de las exportaciones por tubería, un 83%, y el resto se envía en la forma GNL, significa gas natural licuado, principal a Asia, a los países asiáticos. Rusia exporta casi el 67% de petróleo crudo y su capacidad de exportación ocupa el primer lugar en el mundo, representando el 20% de la participación global. En 2020, Rusia exportó casi 48% de su exportación a Europa, principalmente a Alemania. El 31% entre ellos del petróleo crudo se exportó a China. Desde la perspectiva de las capacidades logísticas, también es un elemento muy importante. El nivel de infraestructura logística para la transportación de petróleo y gas natural es relativamente completo en Rusia. Rusia tiene una rica red de tuberías nacionales y de exportación. Los principales oleoductos de crudo incluyen el Báltico, el Tusaba, el ESPO y CBC. Los cuatro tuberías son muy importantes. El oleoducto de crudo Tusaba se exporta principalmente a Europa, a Alemania, Polonia, y una pequeña cantidad también se exporta a la República Checa, Eslovaquia o Hungría. El oleoducto ESPO transporta petróleo principalmente a los países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur, etc. Pues podemos ver que desde todos los elementos, todos los aspectos, Rusia ocupa un lugar muy poderoso y muy importante en esta cadena de suministro de energía. Y aunque los Estados Unidos anunció un embargo a la energía rusa, podemos ver que hay diferentes voces dentro de sus aliados europeos. Los países europeos no han llegado a un consenso sobre si prohíbe la energía rusa. A su juicio, ¿por qué los países europeos no han llegado a un consenso sobre este tema? Como tiene muchos países miembros entre la Unión Europea, que los intereses entre ellos son diferentes, claramente. Además, existe una demanda muy estable desde la parte europea de Rusia y también de Ucrania.
Históricamente, Europa ha sido relativamente dependiente de las exportaciones de gas natural ruso debido a las relaciones geopolíticas. El 55% del gas natural, 52% del carbón, 34% del petróleo proviene de Rusia cada año, en el caso de Alemania. Es difícil llegar a un consenso completo que satisface para todos los países miembros. Según otras estadísticas, alrededor de un tercio del consumo de gas natural en los países europeos se importa de Rusia. Según datos desde 2020 hasta 2021, este número es 40%, o sea, más que el año pasado. Además, casi el 40% del gas natural y 25% del petróleo en europea provienen de Rusia. En un cierto periodo de tiempo, Estados Unidos o otros miembros de OPEC no pueden reemplazar este puesto de Rusia por las razones, no sea geográficas o infraestructuras, etc. Por lo tanto, el tema de las sanciones contra Rusia afectan a todo el organismo, especialmente en Europa. El segundo lugar es la ventaja de la industria de petróleo y gas de Rusia. Rusia tiene el sistema de gas natural más grande del mundo, el sistema UTAS. Contiene 7 oleoductos, sirve para la exportación a Europa. Uno que se trata de Ucrania. Por este oleoducto se exportan la mayoría del gas natural a los países europeos. El oleoducto Nord Stream, incluido el número 1 y el número 2, conduce directamente a Europa. Otros debería transportar por terceros países. Entre ellos, 2 pasan por Bielorrusia y Polonia, 2 pasan por Ucrania y 2 pasan por Turquía. Entonces, la relación del suministro y la demanda fuerte de gas natural entre Rusia y la Unión Europea es difícil de separar. La industria transfronteriza de gas natural, la tecnología utilizada principalmente el GNL en los Estados Unidos, por ejemplo, es un proyecto sistemático de un ejemplo de mercado de fuente, luego canal, luego consumo. Es un sistema integral. La construcción de dicho sistema lleva 5 hasta 10 o 12 años. Y desde la perspectiva de los países europeos, el embargo energético contra Rusia tiene un mayor impacto en la propia Europa o en Rusia. El aumento de los precios de la energía ha afectado a la economía europea y también a los consumidores europeos. La gasolina, calefacción de gas natural, precios de electricidad e incluso apoyo a la producción industrial. El índice de precios continúa aumentando, más alto desde 1992. Y la inflación, por ejemplo, muy clave, en Alemania ya sube a 5% en febrero. En España, debido a la clave subida de los precios de energía, unas 130.000 pequeñas y medianas empresas del sector de transporte en España han suspendido su actividad laboral de forma indefinida. Y muchas pequeñas empresas se enfrentan a la quiebra, que no se puede empezar sus negocios hace mucho tiempo. Con la energía más costosos, no solo petróleo, sino gas, carbón, etcétera, todo el mercado de productos básicos han sido caóticos. La provisión de la energía rusa puede causar el riesgo de corte de gas en toda Europa. En el Reino Unido o los Países Bajos, los precios de gas aumentaron entre un 30% hasta 40% a corto plazo.
La Unión Europea es el mayor socio comercial de Rusia. Los precios de la energía y los alimentos se disparan, resultan los riesgos de inflación, provocando el pánico de las inversiones, una combinación que amenaza la inversión, crecimiento económicos a todos los países. Y para los países de gran exportación de petróleo y gas en América Latina, como Colombia, Bolivia y Ecuador, etc., ¿cómo les afecta el embargo energético contra Rusia? En efecto, el alza en los precios del petróleo provocada por el embargo enérgico ruso es beneficioso, en algún sentido beneficiosa para los países de exportadores tradicionales de petróleo de América Latina. Por ejemplo, lo que he mencionado, Colombia, Bolivia, etcétera. El aumento de los precios de petróleo pueden obtener más divisas para ellos y apoderarse de una parte del mercado de exportación de Rusia. Por ejemplo, según dice una noticia o un informe, que Estados Unidos están discutiendo el tema de la exportación de petróleo con Venezuela ahora. Pero esta parte que apoderarse del mercado de Rusia será muy limitado. El caso es un poco difícil para Europa, porque América pueden hablar negocios con los países americanos, latinoamericanos, pero en el caso de Europa, Rusia es más importante. Las condiciones comerciales, inflación, suministro limitado de gasolina, resultan otros problemas, posiblemente promover los países de América Latina, en particular los países de energía tradicional, para desarrollar más otro tipo de energía, la energía limpia, la energía verde, que también ha sido un tema muy popular, también de gran preocupación entre los últimos años para ellos. Estado de la cooperación energética entre América y Rusia, la forma es principalmente en el campo de la construcción de la tubería, por ejemplo, generación de energía a base de gas, petróleo, cooperación técnica en el campo del petróleo y gas, como almacenamiento, transporte, etc. Cooperación venezolana en proyectos de construcción de gasductos de gas natural, proyectos de exploración de petróleo y gas, tales proyectos con ruso, el impacto es relativamente muy limitado. Entonces, el impacto de este conflicto militar entre Rusia y Ucrania se refleja más en la industria y el mercado mundial. Y además de la energía, como dos exportadores importantes de productos agrícolas en el mundo, el conflicto entre Rusia y Ucrania hace que el pueblo de muchos países se enfrente a la presión del alto precio de la alimentación. En la actualidad, ¿a qué países se exportan principalmente los productos agrícolas de Rusia y Ucrania? ¿Y qué países son los más afectados? Los precios del trigo, los trigos y la cebada, son los dos principales productos exportados de Rusia y Ucrania. Los precios del trigo subieron más de 40% a sus niveles más altos desde 2016. Los precios del maíz subieron un 15% a sus niveles más altos desde 2013. Pues las exportaciones de trigo y cebada representan más de 15% de las exportaciones mundiales en el caso de Rusia. Rusia es el mayor proveedor mundial de trigo, junto con Ucrania. Representa casi una cuarta de las exportaciones mundiales totales. Los principales socios comerciales agrícolas de Rusia son China, con un 13% de porcentaje de negocios en los productos agrícolas. Y luego la Unión Europea, la Turquía, 10%, Corea del Sur y Ucrania, etc. Algunos países dependen particularmente de Rusia, como Egipto o Turquía, donde los cereales de Rusia y Ucrania representan más de 70%
de las importaciones totales de trigo de los dos países. China también importa una pequeña cantidad de trigo desde Rusia, pero Rusia no es nuestro principal proveedor de este producto. Los principales socios de comercio en la exportación de cebada de Rusia es Turquía y Arabia. De maíz, Turquía, Corea, Unión Europea. De la soja, el más grande socio es China. Ucrania es el quinto mayor exportador en el mundo de trigo, el tercer mayor exportador de cebada y el cuarto mayor exportador de maíz. También Ucrania es el mayor exportador de semillas de girasol y aceite de colza. Cabe mencionar que Ucrania es un importante importador de maíz y cebada para China. Además, en la exportación de trigo, su primer socio es Egipto. En Ucrania, donde más de 40% del trigo y el maíz se exportan al Oriente Medio o África. Entonces, los residentes temen que la mayor escasez de alimentos y el aumento de los precios pueden provocar disturbios sociales. En el caso del Líbano, atraviesa una de las crisis económicas hace mucho tiempo. Es posible que la producción agrícola de Rusia y Ucrania no se vean afectados directamente por el conflicto militar, sino en los costos de almacenamiento, transporte y comercio internacional aumentará considerablemente. Y por otro lado, los Estados Unidos también propuso ampliar aún más el alcance de las sanciones al campo de los fertilizantes, con la esperanza de que otros países puedan imponer sanciones a los fertilizantes rusos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por muchos países. Y para países latinoamericanos como Brasil, donde la agricultura juega un papel importante, el suministro de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia es muy importante. En la actualidad, ¿cuál es la actitud de los países latinoamericanos frente a esta propuesta? Y si se imponen sanciones a los fertilizantes rusos, ¿qué impacto a largo plazo tendrá en América Latina y el mundo entero? Uh-huh. eh, que tanto Rusia como Ucrania son importantes productores y exportadores netos de productos agrícolas mundiales. Al mismo tiempo, Rusia es el mayor exportador mundial de fertilizantes nitrogénico o nitrogenados y el segundo mayor exportador de fertilizantes potásicos y fosfatados, tres tipos de fertilizantes. El conflicto Rusia-Ucrania provocará escasez mundial y precios más altos de los principales fertilizantes, lo que afectará la producción de cultivos. Muchos países, incluidos los países menos adelantados, los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, dependen en gran medida de las importaciones de fertilizantes para su desarrollo de agricultura. Aunque la agricultura se utiliza principalmente para obtener alimentos o materiales primas, ocupa una posición relativamente baja en la cadena de valor mundial. Su dependencia de varios factores e insumos agrícolas no es baja, no es tan baja. Para muchos países en desarrollo, la agricultura es la columna, la parte más la base de su economía. Necesitan depender de la exportación de semillas, pesticidas, fertilizantes y otros recursos extranjeros exportados desde otros países para desarrollar eh, sus industrias. El volumen de comercio entre Rusia y América Latina representa alrededor de 4% de su volumen de comercio exterior. Han establecido vínculos comerciales estrechas, importantes con algunos países, exportando maquinarias y fertilizantes por ejemplo, a Brasil, Argentina, México, Cuba y otros países. La mayoría de los países de América Latina tienen una historia de agricultura, de cultivos, y considerando el desarrollo seguro de su economía agrícola, han expresado fuerte oposición a las sanciones contra Rusia.
Los fertilizantes son muy importantes para un gran país agrícola como Brasil, el cual el 80% de sus fertilizantes y los materiales primas para fertilizantes proviene de Rusia. Además, potencias regionales como Argentina, México, también han expresado claramente su oposición a las sanciones contra Rusia. Y con la subida de precio de la energía y los alimentos, la economía y la vida cotidiana del pueblo de muchos países se han visto gravemente afectados. En muchos países europeos, mucha gente salió a la calle para protestar por la subida de precio del petróleo. El Programa Mundial de Alimentos también advirtió que 2022 será un año desastroso de hambre, con 44 millones de personas en 38 países al borde de la hambruna. En su opinión, la crisis energética y alimentaria planteará peligros ocultos para el futuro desarrollo económico y social de muchos países del mundo. El FAO ya ha publicado un informe de riesgo sobre la importancia de Rusia y Ucrania en el mercado mundial de productos agrícolas y también de enérgicos, y la situación del conflicto actual, exponiendo el impacto de la crisis en el mercado mundial. Señaló que la crisis traerá 7 grandes riesgos, como el riesgo del comercio, de los precios, logístico, la seguridad productiva, humanitarismo, la energía, el endeudamiento de divisas y el crecimiento económico. El conflicto conduce a la continua apreciación del dólar estadounidense, de divisas y el crecimiento económico. La influencia de Rusia y Ucrania en los campos de la energía y la geopolítica es mucho mayor que su porcentaje de PIB, que solo representa casi 2% de todo el mundo. El impacto directo del conflicto militar entre los dos países en la economía global es relativamente pequeño, pero ambos países tienen sus propios impuestos especiales o sus ventajas de dotación de recursos, especialmente energía y el sector alimentario, ocupan una posición importante y reemplazable. La crisis energética y alimentaria determina los dos productos más importantes durante el proceso de la producción, distribución, intercambio y consumo social. Además, el impacto en las dos industrias mismas, las industrias financieras, logísticas, metalúrgicas, manufactureras, resultantes acelerarán algunas de las tendencias globales, muchos de los cuales fueron provocados desde la crisis de COVID-19 y políticas exteriores o comerciales cada vez más agresivas. Una cosa muy interesante que también para todo muy curioso, que fue el Estados Unidos que el primero que propuso sanciones contra Rusia, pero en este conflicto finalmente el Estados Unidos es el menos impacto o menos afectado ha recibido durante este proceso. E incluso puede salir beneficiado por negocios como el de la suba de precio de petróleo. Eso es la cosa que tenemos que mencionar o considerar bien. Sí, así es. Pues la prolongación de este conflicto causará más víctimas y hará sufrir a más personas. Un escenario así no beneficia a ninguna de las partes. La comunidad internacional debe alentar a Rusia y a Ucrania a continuar las conversaciones en lugar de prolongar la confrontación. El fin que todos anhelan materializar en el corto plazo es el inicio y la permanencia de la paz. Pues muchas gracias a nuestra invitada Tang Jie por estar con nosotros. Ha sido un placer. Un placer también. Gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.